Capítulo 9. Verso número 1. Sri Krishna habló: os impartiré conocimiento esotérico / menos conocido, pero que es conocimiento científico, porque no me tienes envidia, después de saber cuál serás libre de cualquier opinión / punto de vista desfavorable / defectuoso. Comentario: Sri Krishna habla como el segundo yo. Verso número 2. Este conocimiento es el más puro, el de mayor calidad / orden, el más alto y el menos conocido / esotérico. Proporciona una percepción directa de uno mismo de acuerdo con lo que se debe hacer. Dharma es alegre, practicable y siempre duradero. Comentarios: el alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo, habla. Verso número 3. Los seres humanos que no tienen confianza / tienen fe en Brahm y en estos principios de lo que se debe hacer. Dharma, no alcanzas / alcanzas a Brahm, o asesino de los enemigos, pero regresan, renacen, al camino del mundo mortal. Comentarios: el alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo, habla. Verso número 4. Por el yo invisible / no manifiesto de Brahm, el alma eterna de Brahm, Brahm ha penetrado el universo entero. Todos los seres vivos existen gracias a Brahm y Brahm no existe por culpa de ellos. Comentarios: el alter ego Sri Krishna de Brahm habla como el yo, el Brahm. Slok números 4, 5, 6 del capítulo 9 se pueden leer juntos para la correcta comprensión de su significado y amplitud. En el slok anterior, el alter ego Sri Krishna de Brahm le dice a Arjun que el yo invisible / no manifiesto de Brahm impregna el mundo entero. Además, todos los seres vivos existen gracias a él. Aunque él impregna el mundo entero a través de su ser invisible / no manifiesto, él permanece independiente de todos ellos. El mundo entero está envuelto en él. Se invita a hacer referencia aquí a slok números 4, 5 del capítulo 7. La traducción es la siguiente: el suelo, el agua, el aire, el fuego, el cielo, estos y la conciencia impactada / sentidos impactados, la astucia, buddhi, y de la misma manera que arriba, el ego falso. Hay 8 componentes conectados a la naturaleza, mi parte distinta de Brahm. Slok número 5 del capítulo 7 es el siguiente: dichos 8 componentes del orden inferior, apra, están conectados con la naturaleza. Además es un orden superior, Param, que consiste en la entidad viviente como fragmento del Brahm como alma en los seres vivos. El alma de Brahm impregna y sostiene este mundo, o uno poderosamente armado. El slok anterior contiene parte de la respuesta a las preguntas formuladas por Arjun en slok numbers 1 y 2 del capítulo 8. Lo que Sri Krishna revela es que la llamada materia densa y la materia no densa, alma, están entremezclados y entremezclados en todo el universo. Esto es tan independiente de su visibilidad o no visibilidad, manifiesta / no manifiesta. Solo recientemente la ciencia moderna ha aceptado que no hay vacío en el universo entero. Ni siquiera una aspiradora está vacía. Verso número 5. Absolutamente hablando, todos los seres vivientes no existen / descansan en Brahm / están conectados con el Brahm. ¿Entiende eso? Por el poder absoluto y soberano de Brahm, el creador del universo, Brahm es el sustentador de todos los seres vivientes. El alma de Brahm no existe en todos los seres vivos. Ser, porque solo un fragmento de su alma existe en todos los seres vivos, aunque Brahm es el creador de todos los seres vivientes. Comentarios: el segundo yo, alter ego Sri Krishna, habla como el yo, Brahm. Slok números 4, 5, 6 del capítulo 9 se pueden leer juntos para la correcta comprensión de su significado y amplitud. El slok anterior busca referirse al papel múltiple de Brahm / creador en la creación del universo con sus contenidos como la naturaleza y los seres vivos. El slok también indica que el Brahm / creador mantiene el universo incluyendo la naturaleza y los seres vivos. El relación de la naturaleza, el creador y la relación de los seres vivos con Brahm / creador debe entenderse correctamente en vista de lo observado en el punto anterior. Slok número 4 del capítulo 9. Allí se dice que él impregna el mundo entero. Esto necesariamente significa que su ser vivo impregna la naturaleza así como también los seres vivos en forma fragmentada o atomizada incluyendo los espacios interestelares como alma. Consulte también los comentarios en slok número 72 del capítulo 2, 27, 37 del capítulo 3, 43 del capítulo 6. Verso número 6. Así como el aire omnipresente multipropósito y multidireccional existe en todas partes del espacio, de manera similar, debes entender que el mundo entero existe en el redil de Brahm.
Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Este slok debe leerse como aclaración de los slok números 4 y 5 anteriores del capítulo 9 y leerse con el slok número 42 del capítulo 10. Se puede hacer referencia al slok número 5 del capítulo 7, donde el orden superior y se ha mencionado el orden inferior de la creación, es decir, para y apara. La naturaleza y el cielo, Akas, han sido descritos como parte del orden inferior, Apra. Puede afirmarse que no existe ninguna contradicción o incluso variación en la declaración de relación entre Brahm y su creación o cualquier parte de la misma. Lo que establece el sermón de slok números 4 a 6 del capítulo 9 es que tanto la naturaleza con su contenido y los seres vivos son su creación y él existe en todas partes en forma invisible / no manifiesta, en términos generales, en la naturaleza y en los seres vivos, como un fragmento de su alma. Después de su creación, la naturaleza y también los seres vivos permanecen bajo su poder soberano / absoluto. Sin embargo, existen por separado. El niño en el vientre de la madre es capaz de tener una existencia separada. Aunque en algunos etapa en la que el niño es parte de la madre. De manera similar, las semillas de una planta o de un árbol son capaces de existencia separada aunque en algún momento fueron parte de la planta o del árbol. Tales ejemplos se puede multiplicar. La existencia separada, en última instancia, termina solo en el alma de los seres vivientes individuales. Fusionándose con Brahm. La materia nunca se destruye excepto cuando Ishwar así lo desea. El alma de los seres vivos desaparece. Solo en su fusión con Brahm, Mox. Además, se aclara que Sri Krishna ha hecho una gran revelación científica en este slok. Este universo entero con todos sus planetas, naturaleza, materia, aire, agua, éter / gaseoso, los seres vivos, las cosas, etc. son parte y están contenidos en el pliegue que todo lo envuelve, cuerpo omni. Del Brahm. Pueden existir diferentes objetos en el universo, sin tocarse entre sí en una cierta red universal de relación. Slok número 7 del capítulo 7 declara entre otras cosas, no hay nada lejos de Brahm. Todo en el universo está esparcido en una cuerda como piedras preciosas en un collar, en el Brahm. Toda esta relación puede ser descrito como si estuvieran unidos en una red. De manera similar, el aire / éter existe sin físicamente descansar sobre cualquier cosa mientras toca ciertos objetos. Sin embargo, ciertas cosas, objetos, etc. pueden estar físicamente apoyados sobre otros objetos, como el árbol en el suelo, etc. Por lo tanto, se puede entender que el slok anterior revela que todo este universo existe sin descansar sobre Brahm, pero como el aire puede estar tocando su pliegue. El slok también revela claramente que el universo no es estacionario como el aire en el cielo. No es estacionario. Otra revelación hecha es que el aire, sustancia gaseosa, es omnipresente, indicando ausencia de vacío en el universo. Nota 1. La palabra Bhutani en el slok anterior tiene diferentes significados en los diccionarios. El significado adoptado anteriormente depende del contexto, al igual que algunos de los diccionarios. 2. Para obtener una descripción más detallada del universo, consulte slok número 42 del capítulo 10. 3. La palabra comprender en la traducción anterior indica para fines prácticos. Verso número 7. Oh hijo de Kunti, al final de un periodo de tiempo, todos los seres vivientes quedan bajo el control de naturaleza, creada por Brahm. Nuevamente, después de un periodo de tiempo, Brahm ayuda a provocar en los seres vivos salgan del control de la naturaleza. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok números 7 a 9 del capítulo 9 se pueden leer juntos para su correcta comprensión y significado. 1. Esta visión es diferente de la que algunas personas atribuyen a los Vedas en el capítulo 8. Slok número 7 del capítulo 9 contiene un principio filosófico muy vital de este sermón. Sobre el papel de la naturaleza al impactar negativamente a los seres vivos durante un periodo de tiempo. El supuesto fenómeno de destrucción cíclica ha sido adoptado por algunas personas de manera errónea. Cabe señalar que no hay ninguna referencia a ninguna destrucción de la Tierra o de la universo. 2. La clave para la comprensión correcta la proporciona slok número 9 del capítulo 9, donde Ishwar declara que dado que él no está apegado a sus acciones, él no se ve afectado por las resultado. En segundo lugar, slok número 7 del capítulo 9 abandona el concepto del día de Brahma o día de Brahma Night y en su lugar utiliza la palabra Kalp. Este cambio es intencionado. El propósito es niega el pensamiento del día de Brahma o de la noche de Brahma con toda su amplitud.
Lo que nos están enseñando es que después de un periodo de tiempo los seres vivos gradualmente preocuparse menos por la filosofía y la práctica de la tríada eterna, Abhyayam Yogam, mencionado en Shlok número 1 del capítulo 4. Esta situación conduce necesariamente al surgimiento y control del trío, es decir, 1. Bondad fruitiva sattva, 2. Agitud fruitiva rajas y 3. Ignorancia fruitiva tamas, que son productos de la naturaleza. Por lo tanto, el trío mencionado anteriormente tiene lo mejor de la tríada eterna, Abhyayam Yogam, mencionada en Shlok número 1 del capítulo 4 por el mismo Brahm, al final de un periodo de tiempo. En esta etapa, es útil recordar los Shlok números 7 y 8 del capítulo 4, donde se declara la necesidad de manifestación de un alter ego de Brahm. En la segunda parte del Shlok anterior indica claramente que la intervención de Ishwar causa los seres vivos puedan salir poco a poco del trío antes mencionado. Esto significa que la naturaleza pierde su control sobre los seres vivos. Una vez más, la tríada eterna, Abhyayam Yogam, ha superado los efectos del trío y por tanto de la naturaleza. 3. La palabra kalp en Shlok número 7 del capítulo 9 se refiere a un periodo de tiempo. Tiempo es directamente relacionado con Brahm. El tiempo no ha dejado de correr desde su principio. Tampoco dejará de funcionar en el futuro. Las divisiones del tiempo son, por tanto, artificiales y hechos solo por conveniencia. Shlok número 9 del capítulo 9 solo aclara la posición adoptada en este sermón de que todos los seres vivos están sujetos a los efectos de sus acciones. Por supuesto, solo el Brahm no es sujeto a cualquier efecto de sus acciones. El estado en el que los seres vivos podrán renacer será con los efectos de sus acciones pasadas. Esto debe tenerse en cuenta que Brahm / Ishwar y el lugar de su morada son eternos. Además, también se puede tener en cuenta que las almas de los seres vivientes también son eternas y no sujeto a ninguna de las denominadas disolución / aniquilación general. Además, también se puede tener en cuenta que los efectos de las acciones, efectos kármicos, y los efectos de los instintos como se indica en Shlok números 7 y 8 del capítulo 15 de los vivos. Los seres que son llevados adelante por las almas tampoco son eliminados. Por favor vea también Shlok números 8 al 10 del capítulo 9, 7 y 8 del capítulo 15. Sería ilógico considerar que todos los seres vivos mueren al ocurrir el llamado fenómeno general. Disolución / aniquilación. Según este sermón, tal evento no tiene por qué ocurrir. Puede ser solo reaparición y desaparición de la Tierra desde una determinada posición en el peor de los casos. Todos los efectos buenos y malos de los seres vivos no pueden ser eliminados sin su experimentar / disfrutar de los efectos de sus acciones e instintos. La visión de Sri Krishna dada / establecida en Shlok número 18 del capítulo 8 es aceptable para la ciencia también. En todo caso, la llamada desaparición de esta tierra puede ser solo para aquellos que viven en el planetas superiores. Se puede tener claramente en cuenta que los esfuerzos de Sri Krishna en el Bhagavad Gita han sido para aliviar el miedo a la muerte y la destrucción. Cabe aclarar que lo que se ha propagado como la noche de Brahma y el día de Brahma y la aniquilación y destrucción general de la Tierra están siendo abordadas por Sri Krishna sin aceptar los supuestos periodos de lapso / periodos de la noche de Brahma y el día de Brahma y el supuesto aniquilamiento general. Sri Krishna está explicando estos eventos. Tan poco material como que afecta a la Tierra y a sus seres vivos. Estos seres vivos necesitan no estar bajo ningún temor en absoluto. Debemos recordar que Ishwar ha permitido a todos los seres vivos plena oportunidad de desarrollarse. Sus iniciativas, etc. Como también conocer el bien y el mal que hace la naturaleza o sus fuerzas y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar los efectos nocivos. Cualquier intervención de Ishwar en los asuntos de los seres vivos tiene que ser en situaciones raras. La supuesta destrucción / aniquilación general o la supuesta aparición y desaparición de los planetas y sus habitantes en el sentido de dejar de existir, queda descartada en este sermón como lo indica claramente Sh. Número 2 del capítulo 14 se reproduce la traducción del mismo. Al alcanzar este conocimiento uno puede alcanzar el nivel de sensibilidad de Brahm. Ni uno siente angustiados por la aparición y desaparición / creación y destrucción general, supuesta. Verso número 8. Una y otra vez el conjunto de todos los seres vivos de este universo, reaparece desde debajo la dependencia y control de la naturaleza, debido a su voluntad, la de Brahm. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Shlok. Los números 7 a 10 del capítulo 9 se pueden leer juntos.
Cabe señalar que no hay ninguna referencia a ninguna destrucción de la Tierra o del universo. También se puede hacer referencia a Slok números 18 y 19 del capítulo 8. El propósito claro del Slok es que los seres vivos que incluirán flora y fauna, la vida animal y la vida vegetal, definitivamente están sujetas a diferentes situaciones, incluida la lluvia, brillo, etc., que pueden tener una tendencia a interponerse en el camino de la progresión de los seres vivos. Seres. El creador naturalmente minimiza o elimina el impacto de la naturaleza para que el propósito mismo de crear los seres vivientes y bendecirlos continúa y sigue. Verso número 9. Las acciones que Brahm emprende se realizan en neutralidad, sin apego y hay ningún efecto adverso sobre él ya que no se comete ningún pecado, o Arjun. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok ha descrito el papel del creador / Brahm en sus múltiples actividades. Él está identificando la naturaleza de las actividades de Brahm / creador y declarando porque sus actividades no resultan en ningún pecado / mal. Él no está absolviendo a Brahm / el creador. Debido a su preeminencia y poder absoluto. Las acciones de Brahm no tienen ningún efecto adverso. Efecto como no se comete ningún pecado. La prueba anterior aplicada en el caso de Brahm también se ha aplicado en el caso de humanos. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, si existen otras condiciones, por ejemplo, cumplimiento de deberes, beneficio para la sociedad, etc., los humanos tienen derecho a los planetas superiores, incluidos fusión con Brahm a través de auto-elevation. Se puede hacer referencia, entre otras cosas, a Slok números 2, 15, 37, 38 del capítulo 2. Verso número 10. Bajo la visión general de Brahm, la naturaleza ayuda a causar la existencia de los vivos y los no vivo / móvil y no móvil. De esta manera, los cambios ocurren en la Tierra, o hijo de Kunti. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok número 10 del capítulo 9 no se relaciona con la supuesta reaparición de nada que había desaparecido antes. El Slok anterior es muy vital y se ha hecho una revelación científica sobre qué fenómenos ha desconcertado a muchos debido a las interpretaciones erróneas del Slok anterior. La revelación científica realizada es la creación y desarrollo de diferentes formas de vida. Este aspecto ya se ha abordado en los comentarios realizados, entre otros, en el número Slok 6 del capítulo 7. Para evitar repeticiones, lea estos comentarios como continuación de comentarios hechos bajo Slok número 6 del capítulo 7. Verso número 11. Las personas imprudentes no dan consideración / reconocimiento cada vez que aparece el alter ego más poderoso de Brahm y yo soy Krishna, el jefe de todos los seres vivientes. Comentarios. El alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo habla. Lo que el Slok anterior transmite es que cuando el alter ego de Brahm aparece en el ser humano forma, es la forma más poderosa, después de Brahm. Por supuesto, el Brahm puede tener cualquier número de alter egos en cualquier momento o en diferentes momentos. Slok los números 11 a 14 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Para comprender el concepto de alter ego, consulte los comentarios en Slok número 6 del capítulo 4, a causa del cual la interpretación anterior de las palabras Mambutamaesvaram se ha dado porque la forma es de un ser humano. Verso número 12. Estas personas están mal informadas en cuanto a que yo soy el alter ego de Brahm habiendo asumido un cuerpo humano. Tienen conocimientos defectuosos. Sus acciones y conocimientos quedan en nada. Ciertamente estas personas ignorantes tienen tendencias / pensamientos de los malvados y de los demonios y los desconcertados. Comentarios. El alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo habla. Slok los números 11 a 14 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Para comprender el concepto de alter ego, consulte los comentarios en Slok número 6 de capítulo 4. Se aclara que este Slok es una continuación del Slok número 11 del capítulo 9 y en la expresión alter ego se utiliza en Slok número 11 del capítulo 9. El tema en Slok los números 11 a 14 del capítulo 9 son los mismos, es decir, el alter ego Sri Krishna de Iswar / Brahm. Nota: la palabra anterior Esrita ha sido interpretada según uno de sus significados dados en número de página 1604, Diccionario de Inglés-Sánscrito, edición 2008, editado y revisado por Pandit Iswar Chandra, publicación Parimal, Daryaganj, Delhi. Verso número 13. O part, las personas sabias / buenas saben que soy el alter ego de Brahm, la creación divina, quien es el eterno creador de todos los seres vivientes.
Ellos siguen y practican exclusivamente las enseñanzas de Brahm. Enseñanzas, etc., y como lo repite Sri Krishna. Comentarios. El alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo, habla. Slok. Los números 11 a 14 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Para comprender el concepto de alter ego, consulte los comentarios en Slok número 6 de capítulo 4. Verso número 14. Estas personas son siempre y para siempre conscientes de mi origen divino y tratan de seguir y practicar las enseñanzas de Brahm, etc., con fe sincera, con determinación firme y sin ego / en humildad. Comentarios. El alter ego Sri Krishna de Brahm, el segundo yo, habla. Verso número 15. Aquellos en el camino del conocimiento tratan de ver solo una visión entre muchas diferentes. Unos / caminos, ciertamente, tienen una creencia sincera en que Brahm tiene rostros omnipresentes. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 15 a 19 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Slok número 15 del capítulo 9 precede Slok números 16 a 19 del capítulo 9 y por lo tanto, Slok números 16 a 19 del capítulo 9 deben ser leer como si fuera una continuación de Slok número 15 del capítulo 9. El Slok también indica claramente que la vista sagrada de Brahm se puede ver justo enfrente de un ser vivo / persona y no dentro del cuerpo del ser vivo / persona. Dado que el pliegue cuerpo omni de Brahm abarca todo el universo / mundo, sería incorrecto decir que Brahm puede verse dentro del cuerpo humano. Verso número 16. Brahm es el ritual. Brahm es el fuego ceremonial, Avan. Brahm es la oblación al ancestros muertos. Brahm es la medicina. Brahm es el encantamiento, himno. Brahm es el mantequilla clarificada, Ghee. Brahm es el fuego y Brahm es la ofrenda al fuego. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 16 a 19 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Lo que Slok número 16 del capítulo 9 pretende transmitir es que Brahm es la causa de todo lo que se dice en el Slok. Lo que Brahm ha creado no necesita ser ofrecido de vuelta a él de cualquier manera. Los rituales mencionados en Slok número 16 del capítulo 9 se llevan a cabo en nombre de Brahm. Incorrectamente. El proceso se lleva a cabo hacia abajo para las deidades. Iswar / Brahm requiere corrección-acción como se indica en Slok números 9 a 14 del capítulo 3. Ni rituales ni cosas por el estilo. Verso número 17. Brahm es el padre de este universo. Brahm es la madre de este universo. Brahm es el partidario / mantenedor, Brahm sostiene el universo en su redil. Brahm es el abuelo de este universo. Brahm es el objeto / propósito de todo conocimiento. Brahm es el santo Omkar y Brahm es también el Rig, el Sama y el Yajur. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 15 a 19 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Consulte también Slok número 19 del capítulo 9. Brahm está reconociendo todo lo que tiene. Ha sido creado como resultado de lo que Brahm ha creado. Verso número 18. En el universo Brahm es el alimentador, el creador, el testigo, la morada, el refugio, la amistad, el originador, lugar / base de reposo, semilla universal, movimiento, destructor y causa de todas las situaciones. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 15 a 19 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Consulte también Slok número 19 del capítulo 9. Verso número 19. Brahm es el calor. Brahm provoca las nubes de lluvia y la lluvia. Brahm es inmortal. Brahm es también la muerte, Brahm es la verdad y la falsedad, oh Arjun. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 15 a 19 del capítulo 9 se pueden leer juntos. El gran propósito de Sri Krishna en este sermón es uno solo. Quiere todas las dudas y que se eliminen las dualidades en todos los campos de la vida para que el desempeño de todos los deberes sea correcto. Brahm es el creador del universo, así como de la naturaleza y de cualquier otra cosa. O cualquier ser vivo. O una cosa ha sido creada directamente por él o puede consistir en las cosas creadas por él o creadas por alguien, alguna fuerza, naturaleza, etc. que ha sido creado por Brahm.
En el nivel de un pensamiento, Sri Krishna está poniendo gran énfasis en la acción iluminada a través de tríada, es decir, conocimiento correcto, análisis correcto / intelecto aplicado Buddhi Yoga, que incluye racionalidad, Sankhya, y acción correcta, Karma Yoga, y eso también sin anhelo de ningún resultado como recompensa, acción no fruitiva. Esta es solo una de las posiciones sublimadas más altas para que la elevación automática se mueva. Por supuesto, el cielo y los planetas superiores son los lugares inferiores de elevación después de la muerte. Debido a toda la autoridad divina de Brahm / creador, las deidades han sido reconocidas como si tuviera un pequeño papel que desempeñar. Pero eso es todo bajo la visión de Brahm. La humildad y el sentido de igualdad de Sri Krishna son claros en que Brahm está en los animales y Brahm está en los seres vivos más pequeños. Consulte también Slok números 18 del capítulo 5, 29 y 30 del capítulo 6, 10 del capítulo 8. Verso número 20. Aquellos que realizan actos piadosos y están libres de pecados pero oran mediante la realización de sacrificios. Fuego Bhavan para la elevación al cielo, pero bebe el jugo de Soam, suponiendo que los Vedas como si fueran parte de la creación de Brahm, llegan al planeta / morada del Indra, Indralok, y disfruta de los deleites de las deidades en el cielo. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 20 y 21 del capítulo 9 se pueden leer juntos. La traducción anterior se ha realizado teniendo en cuenta varios sloks anteriores. Referencia, entre otras cosas, pueden hacerse a Slok números 42 a 46, 52, 53 del capítulo 2, 3 del capítulo 3, 12 y 21 del capítulo 4, 20 a 23 del capítulo 8. En Slok número 42 del capítulo 2, Sri Krishna habla lo siguiente: aquellos que son realmente ignorantes pero hablan como sumos sacerdotes y hablan en un lenguaje florido en el nombre de los Vedas y mantener a la gente absorta / engañada en ellos y decir persistentemente, no hay nada más allá. En Slok número 45 del capítulo 2, Sri Krishna habla lo siguiente: el Arjun debe elevarse por encima de los 3 atributos causados por la naturaleza y ocuparse de por los Vedas. En Slok número 46 del capítulo 2, Sri Krishna habla lo siguiente: un pozo no tiene ninguna importancia cuando la zona se inunda de agua. El conocimiento védico de las llamadas personas eruditas es como el pozo frente a la inundación del conocimiento. Una referencia, entre otras cosas, a los números Slok 42 a 46, 52, 53 del capítulo 2, 3 del capítulo 3, 12 del capítulo 4 muestra que Sri Krishna desaprueba ciertas porciones de los Vedas. Sin embargo, Sri Krishna no ha desaprobado la realización del fuego de sacrificio, Bhavan, si sin el objeto de ganancias materiales. Es más, incluso ahora prevalece la opinión de que los Vedas tuvieron su origen en el Brahm. El Slok número 20 del capítulo 9 anterior también indica que incluso durante los tiempos de Sri Krishna, algunas personas aceptaron la visión anterior sobre el origen de los Vedas. Por lo tanto, en el Slok anterior, Sri Krishna ha tratado esa suposición de algunas personas. Por supuesto, esa suposición no era correcta entonces ni lo es incluso ahora porque Sri Krishna ha desaprobado firmemente ciertas partes y contenidos de los Vedas. Por favor mira, Slok números 20 a 24 del capítulo 9. Se puede hacer referencia al Slok número 29 del capítulo 5, donde se afirma que Brahm es el benefactor último. Sin embargo, Slok número 20 del capítulo 9 niega la opinión de que los Vedas tuvieron su origen en Brahm. Consulte también los números Slok 20 a 23 del capítulo 7, donde se dice que las deidades son adorado y cuándo. Sin embargo, Slok números 20 a 23 del capítulo 7 no mencionan de la creencia errónea de los Vedas de su origen en Brahm. Parece que Sri Krishna en Slok número 20 del capítulo 9 desea indicar que aquellos que tienen lo dicho anteriormente las creencias erróneas aún pueden estar involucradas en actividades piadosas. Slok número 20 del capítulo 9 controla Slok 21, 23 a 25 del capítulo 9 como referencia una vez más se está haciendo sobre los 3 Vedas y los puntos de vista y prácticas relacionados con ellos. Pero número de Slok 20 del capítulo 9 pone 2 condiciones previas para aquellos que desean alcanzar el cielo. En primer lugar, estas personas tienen que realizar obras piadosas. Esto tiene que ser diferente a la interpretación de la Havana. Y conectado allí con las ceremonias. En segundo lugar, los efectos de cualquier acción incorrecta. Tienen que ser neutralizados sufriendo los efectos. Pero ¿cómo sabe una persona que es un acto piadoso y qué es un acto pecaminoso?
Para comprender el concepto de actos piadosos y de actos pecaminosos es necesario mirar a los principios reiterados por el alter ego Sri Krishna de Brahm en los capítulos 2.2 y 3.3 del sermón del Bhagavad Gita. Vale la pena repetir la cita de Slok número 1 del capítulo 4 de este sermón, que es el siguiente: Yo Brahm / Iswar, había explicado este concepto de Abhyayam Yogam, de aquí en adelante referido como tríada eterna / conjunción eterna, a Vivaswan. Vivaswan explicó este concepto de las pruebas y los principios son de valor eterno. Todo lo que no esté de acuerdo con el mismo en cualquier tiempo, no será correcto y por lo tanto, no será correcto y piadoso. Del mismo modo, cualquier cosa contraria a esos principios serán incorrectos y pecaminosos. Para que la palabra mam en Slok número 20 del capítulo 9 se entienda correctamente, uno debe guiarse por su colocación / ubicación y los sloks anteriores a los que se hace referencia en estos comentarios. Esto no debe estar relacionado con las oraciones hechas en el momento de Avan. Vale la pena repetir la cita de un verso del Rig Veda, volumen 1, libro 1, himno 17 y 7, y, oh Indra Varuna, a ti por la riqueza en muchas formas que llamo. La invocación no es a Brahm sino a las deidades menores. Se puede hacer una referencia muy útil a Slok números 25 del capítulo 4, 22 del capítulo 7, etc. que cubre un tema similar de invocación de diferentes deidades. Slok número 25 del capítulo 4 se refiere a causar / recurrir al fuego de sacrificio, Pavan, para tratar en lo mismo que el fuego sagrado. No se requiere la invocación de una deidad. Slok número 22 del capítulo 7, entre otras cosas, establece que Brahm otorga el beneficio de acuerdo con la ley de acciones y reacciones, karms, incluso cuando una persona está tratando de apaciguar a deidades inferiores. El slok anterior es otro ejemplo más de cómo Sri Krishna proporciona un auto-bypass a todos. Que pudo haber existido o existe o puede existir en nombre de ceremonias fruitivas adoración, acciones fruitivas, egos falsos, rituales, etc., etc. Realmente hablando, lo que indica el slok anterior es que cualquier ofrenda a Brahm o cualquier no se requiere otra deidad en absoluto. El concepto de oferta a la deidad o distribución de caro. Dulces, alimentos, productos, etc., etc. no son necesarios en absoluto después de realizar cualquier ceremonia. De hecho, no se requieren ceremonias para apaciguar a Brahm. El único camino es uno de la tríada eterna, Abhyayam Yogam, y Iswar colocó pruebas para todos los tiempos / Brahm, Verslok número 1 del capítulo 4, y como se reitera en este sermón de Bhagavad Gita del alter ego Sri Krishna de Brahm. Las ganancias espirituales / materiales siguen automáticamente. Este slok se refiere a las actuaciones, acciones, ceremonias, etc., etc., no fruitivas y no los fruitivos. Nota a la palabra Traividya en el slok anterior se le han dado diferentes significados en diferentes diccionarios. El comentario anterior ha adoptado uno de los significados en vista de la contexto y otros sloks en el sermón. Por lo tanto, la expresión Traividya Mam se le ha dado el significado particular. Verso número 21. Que las personas que así alcanzan los vastos cielos disfruten de delicias debidas a los efectos de los actos piadosos en el mundo mortal. Después de agotarlos, renacen en el mundo de los mortales. El proceso puede repetirse más de una vez para estas personas que siguen los 3 Vedas. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok los números 20, 21 y 23 a 25 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Cabe señalar que los actos piadosos son diferentes de la realización de avans únicamente, como indicado por las 2 condiciones previas en Slok número 20 del capítulo 9. Estas personas trabajan bajo la presunción generalizada sobre el origen de los Vedas. Cualquiera puede hacer muchos actos buenos, muchos actos malos y también muchos actos neutrales. El hombre tiene que cosechar según lo que siembra. La persona mencionada arriba puede ir al cielo. Él también puede ir al infierno. También puede tener una buena vida en la tierra. Puede que tenga una vida miserable en la tierra durante un periodo de tiempo corto o largo. El slok anterior describe los efectos posteriores de los actos piadosos realizados solo en la tierra. La expresión kama kama ha sido traducida al inglés como delicias. Esta palabra cubrirá diferentes situaciones que puedan complacer a la persona interesada. Verso número 22. Aquellas personas que siempre continuamente y sin desvío y con determinación siguen y practican las enseñanzas de Brahm, etc., y de Sri Krishna,
obtienen lo que deberían tener, también están protegidos y lo que tienen está protegido. Comentarios. Sri Krishna habla como el yo, el Brahm. Verso número 23. Aquellos devotos que sincera y fielmente realizan fuego de sacrificio por diferentes seres venerados. Deidades o hijo de Kunti, ciertamente ellas realmente realizan el fuego de sacrificio por Brahm. Sin embargo, su desempeño puede no estar de acuerdo con los principios correctos. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok número 25 del capítulo 9 indica el verdadero significado y significado de Slok números 23 y 24 del capítulo 9. Claramente, la realización del fuego de sacrificio por una deidad o incluso por Brahm no es suficiente. Se requiere una acción correcta, como se indica muchas veces en este sermón aquí en adelante. Es esta razón la que empuja a la persona a niveles cada vez más bajos de vida. Verso número 24. Desde entonces, Brahm es el destino final de todas las actuaciones de sacrificio / fuego, Avan. Estas personas no conocen la naturaleza divina y eterna de Brahm. Por lo tanto, se deslizan hasta los niveles inferiores de la vida. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 23, 24 y 25 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Por favor, vea los comentarios debajo. Slok número 23 del capítulo 9. Verso número 25. Aquellos que se comportan con miras a complacer a las deidades, ancestros, fantasmas, tales las personas pueden llegar a ellos sujetas a sus acciones. Aquellos que hacen sus acciones de acuerdo a las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna, llegan a él. Comentarios. Sri Krishna habla como el yo, el Brahm. El Slok está sujeto al Slok número 22 del capítulo 7. Lo que se afirma en Slok números 20 al 24 se busca que el capítulo 9 sea omitido automáticamente, por lo que se repite en Slok números 25, 26 y 27 de capítulo 9. La derivación automática proporciona una visión clara. Sri Krishna nos enseña a practicar y seguir los procesos de conocimiento correcto, Gyan Yog, análisis correcto / intelecto aplicado, Buddhi Yog, incluyendo racionalidad, Sankhya, y acción correcta, Karma Yog, como parte de la tríada eterna. Los niveles espirituales más altos, incluida la fusión con Brahm, Mox, seguirán como autoelevación. Lo que se repite en Slok números 25 a 27 del capítulo 9 que proporciona una derivación, renderizaciones, lo que sea se afirma en Slok números 20 a 24 del capítulo 9 como inútil. Esta es la forma de Sri Krishna de desaprobación de medios, métodos, prácticas, ceremonias, actuaciones, etc. Verso número 26. Brahm acepta felizmente una oferta sincera, incluso de una hoja, flor, fruta, agua, etc. si se lo ofrece una persona sincera y con dominio propio. Comentarios. El segundo yo, alter ego Sri Krishna, habla como el yo, Brahm. Slok. Los números 26 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. La sencillez, la humildad, el igualitarismo, el sentimiento de igualdad de Brahm en los seres vivos es tiempo y indicado nuevamente en el sermón del Bhagavad Gita. Sri Krishna se muestra como un nivelador en sociedad. Se ha reconocido la devoción al trabajo y los deberes, la adopción de medidas correctas, etc. como el único camino que conduce a las posiciones más altas de este universo, incluida la Tierra. Ningún pensador social o pensador político, etc., antes o después de que Sri Krishna haya puesto énfasis en tal igualdad, sencillez, acción ilustrada y conocedora en la sociedad. El más alto posición incluso después de la muerte es alcanzable por personas comunes y corrientes sin el medio de ninguna agencia mediante el cumplimiento correcto de sus deberes para con todos los interesados. Todos los principios anteriores repetidos por su alter ego Sri Krishna están establecidos por el Ishwar / Brahm. Consulte entre otros Slok número 1 del capítulo 4. El claro principio declarado anteriormente realmente evita el recurso a ceremonias, rituales, sacrificios, fuego, mantras, etc. También evita recurrir a penitencias, austeridades, retiros a las montañas, etc. También proporciona auto-bypass, lo que da como resultado que auto-elevation se fusione con Brahm. A través de la tríada eterna. El trabajo es la única ofrenda requerida por Ishwar / Brahm. Trabajar debería ser la adoración. Por favor, vea también Esach. El número 31 del capítulo 9 sobre la única prueba vital de descarga de la propia deberes adecuadamente. Verso número 27. Todo lo que uno hace, lo que come, lo que ofrece, lo que da en caridad, cualquier austeridad que uno haga,
debe hacerse como una ofrenda a Brahm, es decir, de acuerdo con las enseñanzas de Brahm, etc. y de Sri Krishna, o hijo de Kunti. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. El slok número 27 del capítulo 9 debe leerse sujeto al slok número 26 del capítulo 9. Si se entiende correctamente, lo que Sri Krishna está indicando es que las ofrendas hechas en él no se requiere el nombre de Brahm o cualquier deidad, etc. Es la sinceridad con la que una persona sigue y practica enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna que son relevantes para la vida de las personas. El enfoque materialista que vincula la oferta y su valor material es totalmente desaprobado por Brahm y Sri Krishna. Puede tenerse en cuenta que la palabra así se refiere a cualquier persona. No se refiere a Arjuna en particular. Nada puede ser aceptable como oferta a Brahm que no esté de acuerdo con sus enseñanzas, etc. y como lo reitera Sri Krishna. Ningún interés egoísta debería estar involucrado en todo. Verso número 28. La persona se libera del resultado bueno / auspicioso o malo / desfavorable y del resultado kármico. Efectos de la acción, ya que no se hará ningún mal por un estoico perfecto. Él puede ser liberado y pueda alcanzar a Brahm. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 26 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. El slok anterior debe entenderse en el mismo sentido que otros sloks, entre otros. 32, 38, 39, 40, 51 del capítulo 2, 9 del capítulo 3, 21 del capítulo 4, 12 del capítulo 5. Estos sloks trata el mismo tema que slok número 28 del capítulo 9 anterior. Para detalles discusión, consulte los comentarios debajo de estos sloks. La expresión Sannyasa Yoga Yuktatma ha sido traducida como un estoico perfecto porque tal persona está completamente desapegada y vive según la tríada eterna, incluida la colección de correctos información / conocimiento Gyan Yog, análisis correcto / intelecto aplicado incluyendo racionalidad, Sankhya, Buddhi Yog, para una decisión correcta y en tercer lugar, tomar la acción correcta Karma Yog mientras llevamos la vida mundana, entre otras cosas, ver slok número 1 del capítulo 4. La tríada eterna tiene que tener lo mejor de los efectos del trío. Verso número 29. Brahm es imparcial con todos los seres vivos. Brahm no tiene favoritos. Brahm no tiene celos de nadie. Aquellos que siguen las enseñanzas de Brahm, etc. y las practican y como lo repite Sri Krishna, sinceramente, están con Brahm y ciertamente Brahm está con ellos. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 26 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. El slok anterior indica claramente que aquellos que llevan sus vidas, es decir, siguen y practican de las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna, tendrán una vida tranquila. Las palabras anteriores también subrayan la presencia de Brahm / Iswar en cada ser vivo. Representado por cada alma. Él está igualmente disponible para todos los seres vivos. Solo tienen que seguir el camino reiterado y establecido en el sermón del Bhagavad Gita. El principio de igualdad para todos los seres vivos es una pauta rara y excelente, especialmente para la sociedad humana. Los humanos no tienen motivos para ser desiguales en la mayoría de las circunstancias. Este es el base de todas las sociedades civilizadas, democráticas, republicanas y de economías mixtas. Por favor también se refieren, entre otras cosas, a slok números 52, 53 del capítulo 2, slok números 10 a 13 del capítulo 3. Verso número 30. Si la persona más malvada, vuelve una hoja, y comienza a seguir y practicar las enseñanzas de Brahm enseñanzas, etc. con total atención / sinceridad, ha decidido seguir las nuevas camino. Debería ser tratado como un estoico imperfecto. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 28 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. Es apropiado notar que hasta ahora en el Bhagavad Gita no hay ni un susurro a favor del Bhakti. Mediante la recitación de mantras, himnos, ceremonias, adoración, alabanzas, ayunos, austeridades, malestar personal, etc. Verso número 31. Muy pronto esa persona se vuelve obediente y logra una paz duradera, debe saberlo, y lo hace no cometer un error / lapso moral si sigue las enseñanzas de Brahm, etc., y como lo repite Sri Krishna, o hijo de Kunti. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 28 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. En el slok anterior se ha puesto claramente énfasis en el desempeño adecuado de los deberes.
Verso número 32. O Part, aquel que sigue y practica las enseñanzas de Brahm, etc., alcanza el estado más elevado. Mox/Nirvan si A es parte de personas con tendencia a hacer el mal, B de clase comercial, C de la clase de servicio o D de entre las mujeres. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 26 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. El slok mencionado anteriormente ha reiterado la imparcialidad de Brahm y debería ser una revelación. Cada quien sigue las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna, es igual independientemente de la clase/categoría, el clan, el género, etc., la familia, la llamada clase baja/alta/categoría. Ninguna otra fe en el mundo prescribe tal igualdad por parte de Ishwar. Hombre y mujer son iguales para todos los fines, independientemente de la posibilidad de diferencias en la fuerza física y la estructura. Por supuesto, el color de cada uno es irrelevante. La expresión Papayonaya ha sido interpretada en vista del contexto y la colocación de palabras. Cualquiera puede cometer un mal. Cualquiera rico o pobre, alfabetizado o analfabeto, santo o soldado, etc., pueden actuar mal. Por lo tanto, la expresión anterior en slok número 32 del capítulo 9 se refiere a personas, uno o más de ellos pueden tener tendencia a hacer algo malo, independientemente de su posición en la vida. Desde entonces los humanos han sido descritos como Manusyayoni, entonces la expresión Papayonaya no puede indicar una tribu, casta, género, ocupación, etc. Se puede hacer una referencia útil al slok número 6 del capítulo 7, donde la palabra Yonini se ha utilizado para indicar toda la clase de seres vivos. Slok. Los números 32 a 34 del capítulo 9 tratan principalmente de un tema. Seguir las enseñanzas de Brahm, etc., como se reitera en el sermón para lo material/espiritual. Elevación de personas. Slok número 34 del capítulo 9 en realidad trata sobre la clase de soldados. Aunque el nombre de se menciona a Arjun. Simboliza toda la clase guerrera. Verso número 33. Las personas eruditas, los seguidores justos, los investigadores/eruditos eminentes en el planetas, etc. Donde la felicidad puede no ser permanente para algunas personas, que siguen y practicar las enseñanzas de Brahm, etc. fusionarse con Brahm. Sin duda esto es así. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. Slok. Los números 26 a 34 del capítulo 9 se pueden leer juntos. En el slok anterior, la palabra Brahman se ha utilizado para indicar una gran variedad de personas cultas, ya sean profesionales como abogados, médicos, profesores, jueces, filósofos, etc. El sermón del Bhagavad Gita nos enseña a seguir las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna. Esto incluye el desarrollo del estoicismo en cada persona para que él, entre otras cosas, supera los sentimientos de alegría y tristeza excesivas. Véase entre otros slok numbers 20. A 27 del capítulo 1, 13, 15, 44 a 46 del capítulo 2, 19, 20 del capítulo 3, 22, 23, 39, 40, 41 del capítulo 4, 6, 7, 11 del capítulo 5, 1 al 10 del capítulo 6. Un estoico es la encarnación de muchas virtudes, incluidas las cualidades de la tríada eterna. Se puede tener en cuenta una distinción: la felicidad y el dolor son sentimientos diferentes. Incluso los no estoicos pueden soportar el dolor y al mismo tiempo ser felices. Un soldado puede sentirse muy feliz como lo había hecho, luchó bien en la batalla a pesar de las heridas de batalla. Esta felicidad continúa durante toda la vida. Muestra con orgullo las cicatrices de la batalla a cualquiera, incluidos sus familiares. Por supuesto, su felicidad aumenta si se reconoce su valor. Por un premio a la valentía. Los dolores del dolor no afectan en absoluto la felicidad de una madre ante el nacimiento de su hijo. La expresión Punyabhakta se ha interpretado como seguidor justo. Pero surge la pregunta de qué debe seguir una persona para que sus acciones sean justas. La respuesta obvia es que tiene que seguir el conocimiento más antiguo, como se indica en Slok Number 1 del capítulo 4 y Slok números 9 al 13 del capítulo 3, que habían sido impartidos por el Brahm y reiterado por Sri Krishna, incluyendo sus enseñanzas, etc. en el sermón de Bhagavad Gita. Verso número 34. Con concentración total e indivisa, sigues las enseñanzas de Brahm, etc. y cumple con tus deberes como obra de Brahm con total deferencia, humildad y lucha.
Este es la visión considerada y final. Por lo tanto, ciertamente te fusionarás con Brahm como autoelevación. Comentarios. Sri Krishna habla como Brahm. El slok se explica por sí mismo. Véase también la nota común número 1. Slok números 32-33 del capítulo 9 tratan de ciertas categorías de personas, incluidas las clases de servicio, la clase comercial y la de los eruditos. Slok número 34 del capítulo 9 se refiere a los soldados / guerreros. El uso de la palabra así significa tú. Esta palabra tú se usa no solo para la persona a la que se dirige, sino que también se refiere a una persona o personas no especificadas en general. Por lo tanto, el slok se aplica en general a todos aquellos que luchaban contra el batalla. Podría haber excepciones en vista de sus acciones, conducta, etc., como Duryodhan. Sin embargo, cabe aclarar que una persona que es guerrera por ocupación no puede alcanzar el moksha si no cumple con sus deberes como luchador. Por supuesto, su fracaso no lo alcanzará. Incluso el cielo. El incumplimiento de sus deberes equivaldrá a un acto ilícito y a un pecado. Por lo tanto, lo que dice el alter ego Sri Krishna de Brahm es que como guerrero, Arjuna debe luchar como condición suspensiva para avanzar hacia moksha. De lo contrario, como una inacción pecaminosa, Arjuna puede nacer en cualquier forma de vida inferior a la forma de vida humana. Esto se aplica a todos guerreros, etc. de todos los tiempos. El principio de hacer correctamente sus deberes se aplicará a todos los seres vivos en caso de fallo de los cuales, los humanos pueden tener cualquier forma de vida inferior, etc. Después de completar el capítulo 9, sentimos que recordamos lo que hemos sido enseñado hasta ahora en unas pocas líneas. En medio de pensamientos y filosofías diferentes y contradictorias, una plétora de ceremonias y ceremoniales, multitud de deidades, Sri Krishna ha repetido la filosofía filosófica de Brahm. Camino pero practicable que tiene muchas derivaciones automáticas a continuación, la felicidad en la tierra y el ascenso a los niveles superiores del cielo, etc., incluido el moksha, vienen como auto. Elevaciones. Las enseñanzas, etc. Al seguirlas y practicarlas, con total concentración y sin duda ni desviación, un ser vivo desempeña su papel útil en la sociedad de la que es miembro. Parte sin escapar de sus deberes hacia la sociedad y sus unidades más pequeñas constituyentes como la familia en la sociedad. Todavía puede fusionarse con Brahm y obtener moksha / nirvana. Sin y anhelarlo o dos, incluso sin apuntar a ello como autoelevación. Así, siguiendo y practicando las enseñanzas, etc. de Brahm y Sri Krishna con indiviso atención, uno puede tener lo mejor del mundo material como también del espiritual. Mundo. Vale la pena repetirlo para recordarnos la tríada eterna, Abhyayam Yogam, que incluye infórmese correctamente y conocimiento correcto / Gyan Yog, analice la información correctamente e intelecto aplicado, incluida la racionalidad / Buddhi Yog, aplique lo mismo para obtener una conclusión correcta. Como un estoico correctamente, acción correcta / Karma Yog. Estar así equipado para descargar plenamente la propia deberes de todo tipo, responsabilidades, etc. sin anhelo y con fe en Brahm. Este es el principio y el único camino enunciado de forma muy breve y sencilla. Desde entonces Brahm decidió intervenir en esta tierra, él emitió / creó su alter ego. Por favor vea, slok número 6 de capítulo 4, para manifestarse como Sri Krishna en vista de las condiciones sociales, morales, políticas, prevalecientes en general, así como también las aberraciones en los procesos de pensamiento, puntos de vista, teorías propuestos, etc. y las prácticas, ceremonias, religiosismo, etc., todos fomentando el autoservicio, egoísmo, arbitrariedad, etc. Esto requirió su intervención en los asuntos humanos, afectando también otros seres vivos, y en particular, para hacer frente y sofocar las fuerzas que causan el conflicto general. Degradación de generaciones, etc. que según el juicio de Brahm no estaban recibiendo rectificado. Por lo tanto, Sri Krishna como alter ego de Brahm personalmente y a través de otros trató de limpiar y mejorar las condiciones prevalecientes y restablecer los antiguos y más conocimiento dado por Brahm / Iswar al mundo. Sri Krishna naturalmente pensó que era apropiado y necesario que para evitar la recurrencia de errores incorrectos y pensamientos, condiciones y prácticas inapropiados, groseramente materialistas, sociales, morales, políticos, etc. en la sociedad de los seres humanos, explicó y repitió las enseñanzas, etc. Brahmi estableció los valores, las prácticas, las acciones requeridas por la sociedad cuando la ocasión fue proporcionada incidentalmente por el debilitado y escapista Arjuna, en la batalla campo en Kurukshetra.
No solo se desaprobaron ciertas prácticas prevalecientes, sino que se hicieron esfuerzos racionales para podar, sintetizar, amalgamar, etc., los pensamientos, filosofías y teologías prevalecientes en ese momento, etc., para estar de acuerdo con el conocimiento más antiguo dado por Bram/Iswar. Por favor, mira entre otros, Slok número 1 del capítulo 4, la tríada eterna, Slok números 9 al 13 del capítulo 3. Así, la ocasión proporcionada por Arjun fue aprovechada por Sri Krishna. Las formas, prácticas y pensamientos complejos, poco claros y a veces contradictorios y antidemocráticos etc. en la sociedad fueron explicados, eliminados e incluso desarraigados por Sri Krishna en ningún momento. Términos inciertos. Aunque el alter ego de Bram podría haber sentado los principios a seguir para vivir durante seres humanos como una cuestión de mando y como dictado sin ofrecer ninguna explicación o razón fundamental que subyace a lo mismo. Pero el alter ego del gran demócrata Bram, en interés de la sociedad y de los miembros que en ella viven, ha tenido mucho cuidado en exponer las razones y la necesidad de dilucidar, ampliar y repetir los principios a seguir y experto. Las mismas palabras del alter ego de Bram deberían haber sido aceptadas y actuado por la sociedad. Si esos principios hubieran sido entendidos como el propósito de la vida y como reglas de vida, la sociedad podría evitar la degeneración en todos lados. Pero desafortunadamente los egoístas y los ignorantes han causado distorsiones deliberadas en practicando y los empujó a la oscuridad. Ver Sach, número 2 del capítulo 4. Parte de los comentarios bajo Slok número 8 del capítulo 4 contienen repeticiones como se muestra a continuación. La condición se vuelve tan mala que el hombre común se deprime más allá del grado de tolerancia o, si las condiciones son tan virulentas e intolerables, las agencias humanas no toman los pasos correctivos, o cuando las opiniones y prácticas, las normas de vida se pervierten o peligroso y probable que debilite a la sociedad en general, el creador, es decir, Bram, es convencido de su intervención y él no puede depender ni siquiera de sus mensajeros o del deidades. Bram causa la creación de su segundo yo, es decir, su alter ego, y causa su descendencia por nacimiento o de cualquier otra manera. Véase también Slok número 6 del capítulo 4. Además, vale la pena repetir la cita de una parte del Slok número 1 del capítulo 4. Yo Bram/Iswar había explicado este concepto de Abhyayam Yogam, de aquí en adelante referido como tríada eterna/conjunción eterna, a Vivaswan. Vivaswan explicó este concepto de. Vale la pena repetir que el alter ego Sri Krishna de Bram ha proporcionado una derivación para los miembros de la sociedad, haciendo inútiles todas las ceremonias fruitivas, ceremoniales, materiales, ofrendas a las deidades, como también a Bram, canto de mantras, himnos, etc., como también el penitencia innecesaria, escapismo de la sociedad, anhelando el cielo, niveles más altos, o incluso mox/nirvan. Esta es la manera/método de Sri Krishna de desaprobar muchas cosas innecesarias y prácticas, opiniones, pensamientos, etc. nocivos que, entre otras cosas, empobrecen al hombre común todavía y más débil aún. La tríada eterna tiene que tener lo mejor de los efectos del trío.